solicitamos al alcalde de Cudillero, Ignacio Escribano Fernández, que se acerque al estrado para pronunciar unas palabras. Buenos días a todos. Distinguidas autoridades presentes en este acto, queridos amigos y amigas. En primer lugar, quiero darles la bienvenida en nombre de la Asociación Amigos de Cudillero y en nombre del Ayuntamiento de Cudillero a esta más que consolidada Fiesta Literaria de la Mar. Es para mí un honor asistir, por primera vez como alcalde, a uno de los actos culturales más relevantes del año en nuestro concejo. Acto que aúna la cultura y la tradición, lo literario, con algo indisolublemente ligado a Cudillero, como es la mar. Nos convoca hoy aquí la Asociación Amigos de Cudillero, con Juan Luis Álvarez del Busto a la cabeza, en uno de los actos más importantes que organiza este colectivo, junto con la entrega de premios, junto con la entrega del prestigioso premio a Murabela de Oro. Sin duda, esta asociación es uno de nuestros más importantes referentes, que lleva décadas en la vanguardia de las actividades culturales. Hablar de Cudillero es hablar de literatura. Nuestro concejo ha sido, desde muy antiguo, inspiración para escritores que se han sentido cautivados por su paisaje, su trama urbana y, como no podía ser de otra manera, por sus gentes. Buena prueba de ello son las personas que en el día de hoy serán reconocidas. En primer lugar, Raquel Rego, joven escritora ovetense, que con su relato Media luna del mar, ganador del 34ª edición del concurso literario Cudillero, El pescador y la mar, nos ha emocionado a todos con la visión de nuestro entorno desde los ojos asombrados de una niña saharaui que muda el desierto por la exuberancia de nuestro paisaje, el sol abrasador por el orvallo asturiano, la luz cegadora del desierto por la bruma de los amaneceres pisuetos. En segundo lugar, Isabel San Sebastián, que hoy recibirá la 16ª insignia de oro del colectivo por su promoción de Cudillero, reconocida periodista y escritora, que también ha sentido la atracción de este entorno marinero, haciendo de él su segundo hogar y formando así parte de su paisanaje. Isabel, eres ya una de nosotros. En segundo lugar, Joaquín Díaz, destacado estudioso de la etnografía y músico reconocido, zamorano de nacimiento, aunque residente en la localidad medieval de Urueña, Valladolid, incluida dentro de la red de villas del Libro del Mundo. Joaquín, medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en el año 2002, es el responsable, en esta ocasión, del 33º cuaderno literario Escritores en Cudillero. Así pues, este evento que hoy nos reúne es el reflejo de Cudillero, ese puerto, ese refugio, ese pueblo que acoge al visitante, ese pueblo donde imaginar una vida más justa, una vida sin guerras, una vida donde los niños pudieran crecer sin odios, una vida donde reinasen los hombres de mar, como nos dice Raquel en su premiado relato, ese oasis verde en medio del desierto, ese lugar al que volver. Mi enhorabuena, pues, a quienes han sido distinguidos en el día de hoy. Gracias a todos los que han acudido aquí para celebrar este acto y, por último, mi felicitación más distinguida y sincera a Amigos de Cudillero por su labor incansable de promoción de nuestro concejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Pasamos ahora a la entrega del premio del 34º concurso literario Cudillero, el pescador y la mar. El trabajo premiado es el de la niña Raquel Rego Fernández, de 12 años, alumna de ESO del Instituto Leopoldo Alas Clarín de Oviedo. Joaquín Díaz le hará entrega del diploma acreditativo. Por favor, Raquel. Enhorabuena. Joaquín Díaz te va a entregar el diploma. El director del Instituto Leopoldo Alas Clarín de Oviedo va a recoger igualmente el diploma por ser el centro de enseñanza en el que se forma Raquel Rego. Se lo va a entregar Juan Luis Álvarez del Busto. Perdón, la directora.
Y ahora, seguidamente, Raquel nos leerá el trabajo premiado que lleva por título Media luna de mar. Buenas tardes, soy Raquel. Vengo del Instituto Leopoldo Alas Clarín de Oviedo. Antes de dar paso a la lectura, me gustaría dar las gracias a los miembros del jurado por reconocer mi esfuerzo con este premio y animarles para que continúen con esta importante labor, aunque soy consciente de que ello supone un gran esfuerzo personal. También quisiera mandar un saludo a mis amigos y profesores, en especial a Ana María Pérez, mi profesora de lengua, que hoy me acompaña. Muchas gracias. Paso a leer mi relato. Media luna de mar. Recuerdo con exactitud el día que llegué por primera vez a Cudillero. El avión atravesó una ligera capa de nubes blancas y se posó con delicadeza, cual si no pesase más que una hoja de papel, sobre una inmensa pista de aterrizaje. Descubrí después un montón de adultos expectantes que me produjeron, si cabe, mayor inquietud. Me llamo Nayara, soy saharaui. Tenía entonces 10 años y era la primera vez que subía en un avión y salía de mi país. Formaba parte de un grupo de chicos que pasaríamos el verano con familias de acogida en Asturias. Yo entonces ni siquiera sabía dónde situar Asturias en un mapa. Atravesé nerviosa la puerta de cristal que daba a la terminal del aeropuerto. Me sentía diminuta, asustada y temerosa de lo desconocido. Me abrazaba como única tabla de salvación a una mochila donde llevaba mis objetos personales. Entonces vi a Raquel. Sujetaba un cartel con mi nombre y un enorme globo rojo. No sé cuánto tiempo miré el cartel antes de decidirme a responder, pero este sería el mejor verano que jamás hubiese soñado, aunque yo aún no sabía lo que me esperaba. Una vez hechas las presentaciones, salimos del aeropuerto con dirección a Cudillero. En el trayecto, Juan y Lucy hablaban de cosas habituales en alguien que acabas de conocer, pero Raquel y yo nos mirábamos en silencio. Éramos tan distintas que aún hoy no comprendo cómo podemos ser tan semejantes. Cuando por fin vencí el miedo que me paralizaba y salí de aquel asombro inicial, descubrí la imagen más emotiva que guarda mi retina. La carretera que nos conducía se hizo estrecha y sinuosa. De pronto, por sorpresa, el coche pareció asomarse sobre un inquietante abismo. Lejos de asustarme, el paisaje que desde allí divisé me sobrecogió. Una inmensa alfombra verde cubría las laderas. Al fondo, una diminuta lengua de mar parecía acariciar suavemente aquel lugar. Un montón de pequeñas casas de alegres colores y rojos tejados se disponían como si de una media luna se tratase. Una media luna donde se mecía tranquilo un trocito de mar. Pegué mi cara al cristal de la ventanilla, como si estuviese contemplando un espejismo. ¿Te gusta?, preguntó Raquel. Es Cudillero. Es un oasis, contesté sin poder separar mi nariz de aquella ventanilla. Los días siguientes fueron para mí de sorpresa en sorpresa. Yo era una pequeña del desierto, acostumbrada al calor y frío extremos, a la dureza de vivir sobre un suelo de arena, a tener por techo una lona vieja y un montón de estrellas. Aquel verano, Raquel me mostró su mundo, su pueblo, que hoy también es el mío y al que regreso siempre que puedo, sus amigos, las costumbres. Me mostró cómo son las gentes de un pequeño pueblo que vive mirando al mar. Me acogieron, compartieron conmigo su luz, su agua, su verde, su frescor. Fui huésped en un oasis. Perdí el miedo a lo desconocido. Dejé que la fina lluvia resbalase por mi cabeza. Aprendí a nadar. Disfruté de juegos, helados y risas, del olor a hierba recién segada. Imaginé una vida más justa, una vida sin guerras, una vida donde los niños pudieran crecer sin odios, una vida donde reinasen los hombres de mar. Han pasado ya varios veranos en este hermoso pueblo pesquero asturiano, pero nunca podré olvidar uno entre tantos, aquel en el que tanto Raquel como yo aprendimos el valor de cosas pequeñas, la amistad, el respeto, el cariño,
cosas pequeñas que estamos seguras de que nos servirán, y mucho en nuestro navegar en la vida. Cosas pequeñas que nos harán llegar a ser grandes lobos de mar. Gracias. Muchas gracias, Raquel, y enhorabuena por tu trabajo. Pasamos a la entrega de la insignia de oro de la Asociación Amigos de Cudillero a la periodista y escritora Isabel San Sebastián, que, como decía nuestro Jesús López Pacheco, su corazón se llama Cudillero. Rogamos a la Junta Directiva de Amigos de Cudillero que suban al estrado y que el secretario José Antonio Álvarez Flórez nos lea la justificación de esta concesión. Por favor, la directiva. Buenos días. La Junta Directiva de la Asociación Amigos de Cudillero, en reunión celebrada el 31 de agosto pasado, acordó por unanimidad conceder la 16ª insignia de oro de la asociación a la periodista y escritora Isabel San Sebastián, como prueba de gratitud y reconocimiento por la labor de promoción que desde los distintos medios de comunicación en los que colabora, prensa, radio y televisión, viene realizando del concejo, fundamentalmente de la villa, mostrándose orgullosa allá donde se encuentre de ser pixueta de vocación y espíritu. A título anecdótico, mientras redactaba estas líneas, nuestro presidente Juan Luis recordaba que Alfredo Martínez Cuervo, que es Amurabela de Oro, y Juan Carragal, directivo e insignia de oro de nuestra asociación, fueron las dos personas que contribuyeron decisivamente para que Isabel construyera su hogar en Cudillero, donde, como ella ha dicho, encuentra paz y felicidad. No vamos aquí a descubrir la calidad literaria de la obra de Isabel San Sebastián, porque es sobradamente conocida. Ni tampoco ahondaremos en su enorme prestigio como periodista. Pero conviene recordar que es autora del 21º cuaderno literario Escritores en Cudillero, un hermoso relato del que me he permitido tomar la siguiente cita. Cudillero cae de lleno en el terreno de las emociones y entra en mí a cada regreso, a través de los sentidos. Siguiendo esta línea, es pertinente recordar que en su última novela, La mujer del diplomático, tampoco falta Cudillero. Tuvo la asociación la satisfacción de organizar en Cudillero el acto de presentación de otro de sus libros, Astur, concretamente en la Casa de la Cultura, con una entrañable y sencilla presentación a cargo de nuestro presidente. En definitiva, agradecemos muy sinceramente a Isabel el hecho de que haya aceptado este modesto homenaje, dándole más valor, si cabe, a nuestra insignia de oro, uniendo su nombre al de otros 15 amigos de Cudillero, que no vamos a citar porque figuran en el díptico que obra en poder de todos ustedes. Y nada más. Ahora Juan Luis, como presidente de la asociación, impondrá nuestra insignia de oro a Isabel San Sebastián, entregándole a continuación el correspondiente diploma acreditativo. Muchas gracias. Isabel, si ahora quieres decir unas palabras.
Bueno, a mí esto me emociona mucho, que lo sepáis. Y esta insignia la voy a llevar con muchísimo orgullo, con muchísimo cariño y con mucho reconocimiento aquí en el lado del corazón, que es exactamente el lado en el que está Cudillero en mí. Como a mí se me da bien hablar en televisión, pero mal hablar en público, me he escrito unas notas para que no se me olvide nada de lo que quiero deciros. Ante todo, amigos de Cudillero, quiero recordar a los que no han podido venir y, por supuesto, a los ausentes que viven en mi corazón y a los que nunca olvidaré. Y estoy pensando en particular en Fernando Mingolo y Fernando Viriato, dos pisuetos de bandera que me recibieron aquí en Cudillero, que me regalaron su amistad y con ella muchos recuerdos imborrables. Cada vez que vengo a Cudillero, cada vez que participo en un acto de esta asociación o que me paseo por la plaza del pueblo o que paso por delante del Bar Julio o de los Arcos, me acuerdo de ellos, les envío un abrazo, un beso y reconozco que ellos son parte esencial de la razón por la cual Cudillero es algo tan importante para mí. También, por supuesto, Alfredo Martínez Cuervo, que sí que está aquí y que es la razón, el desafío que me trajo a mí a Cudillero. Gracias, nunca te lo diré lo suficiente. Y Juan Carragal, por supuesto, que me encontró el emplazamiento más bonito que se pueda tener para una casa. Si existe un paisaje igual de bonito, me lo creo. Más es absolutamente imposible. Premiáis con esta insignia y con este reconocimiento, que por cierto tienen muy pocas mujeres, lo cual le da más valor todavía, que ser mujer todavía es difícil en este mundo, pero vamos avanzando, incluso en estas lides, en estos honores tan agradecidos. Premiáis el entusiasmo con el que yo hablo siempre de Cudillero allá donde voy. Y lo primero que tengo que decir es que eso no tiene ningún mérito. Digo, lo que yo hago, hablar bien de Cudillero, no tiene absolutamente mérito alguno. Cualquiera que conociera este pueblo como lo conozco yo diría exactamente lo mismo, porque conocer Cudillero es quererlo y conocer a sus gentes es hacer amigos y sentirse en casa. Esto de sentirse en casa es difícil de explicar para quien ha tenido siempre un hogar y ha vivido siempre en su casa. Los que hayáis leído mi última novela, La mujer del diplomático, sabréis, o por lo menos así he intentado yo expresarlo en esas líneas, sabréis lo que duele la falta de raíces, lo profundamente que se siente esa carencia toda la vida. Y cuando además las pocas que tienes, las que conforman tu patria, porque son tu infancia y tu familia, te las arrancan a punta de pistola, la expresión estar en casa cobra un significado distinto, un significado más hondo, más auténtico y desde luego más difícil de alcanzar. Pues bien, Cudillero para mí significa exactamente eso, estar en casa, haber encontrado mi lugar en el mundo, estar en paz, sentirme segura, lejos del odio, de las amenazas y de esa sensación horrorosa de sentirse extranjera, rara, ajena a la comunidad en la que uno vive. Y esas sensaciones, la última, la de sentirme extranjera, y las anteriores, la de ser odiada y sentirme amenazada, me han perseguido durante una buena parte de mi vida. Así que aquí he encontrado el hogar que otros me robaron y la calma y la seguridad que nunca tuve, de modo que gracias por eso. Yo llamo a mi casa de Cudillero mi reino lejano, evocando el título de otra de mis novelas, la precedente a esta. En ella, ese reino, el reino lejano, se identifica con Sicilia, la tierra del sol cálido y los campos cuajados de trigo. Cuando la estaba escribiendo, sin embargo, no pensaba en Sicilia para encontrar palabras que describieran el afán del protagonista en regresar a su hogar, sino en Cudillero. Porque a mí me ocurre con esta tierra, mejor dicho, con esta tierra, lo que describo con Cudillero, lo que describo en esas páginas del reino lejano. Me atraen, pero me ocurre por motivos distintos, no por su sol ni por su trigo. A mí me atraen las nubes enredadas en las montañas, el verde de su paisaje, la furia de este Cantábrico cuyo carácter me recuerda mucho al mío propio, la lluvia fina que cala y hace crecer los árboles, la vida que florece espontáneamente y no deja de sorprenderme.
Amigos, yo soy de ciudad, siempre he vivido en ciudades, en grandes ciudades. Para mí, un castaño o un abedul que crecen a partir de una semilla sin necesidad de plantarlos constituyen un milagro. Seguramente os parecerá una estupidez, porque vosotros habéis crecido siempre en este entorno y estáis acostumbrados a eso, pero el hecho de encontrarme cuando voy a casa un abedul nuevo o un brote nuevo de avellano o de cualquier otra planta o árbol forma parte de las razones por las que disfruto enormemente cada vez que regreso aquí y recorro mi finca en busca de nuevos brotes. Y es que esta tontería, este nacimiento de un árbol a partir de una semilla, hace que Cudillero sea verdad con mayúsculas cuando yo me muevo en un universo, el de la política y el de los medios de comunicación, en el que casi todo es mentira. Y esa es otra de las razones por las que amo esta tierra. A ver, que Cudillero es el pueblo más bonito de España es algo que nadie discute. Y el que lo discuta miente directamente porque sabe perfectamente, o se equivoca, porque sabe perfectamente que Cudillero es el pueblo más bonito de España. Pero es que además es el epicentro de una Asturias mágica y desconocida. Una tierra increíblemente hermosa y bien conservada gracias a ese orvallo que es una bendición, creedme. Con una historia fascinante e inspiradora. Es la cuna de España y además no se avergüenza de sus hazañas ni reniega de la bandera que nos une a todos, ni mucho menos es fuente permanente de conflictos y de problemas. ¿Cómo no va a enamorarme a mí esta tierra cuando yo aprendí a amar España desde la distancia y la he defendido siempre con pasión, como se defiende la casa o a los de tu sangre? Asturias fue para mí un descubrimiento tardío, aunque no por ello menos impactante. Y cuanto mejor la conozco, más la quiero y más la admiro. Y descubrí el Principado gracias a Cudillero, lo cual constituye un motivo añadido de gratitud y de reconocimiento de deuda, una deuda que nunca podré pagar por mucho que elogie a Cudillero en la tele, en la radio o en la prensa, creedme. Y aún me queda lo mejor, el paisanaje. Muchos de los que estáis aquí me lo habéis oído decir en persona. Me encanta el carácter asturiano. Debe de ser cosa de familia porque a mis hijos les pasa lo mismo y me he traído aquí conmigo a Cudillero a 2 de mis 4 hermanos que han comprado también casa en el concejo. Por cierto, aprovecho, no sé si es el lugar oportuno, pero como ya me lo han dicho muchas veces, lo digo, aprovecho para desmentir un rumor absolutamente infundado que corrió por aquí hace unos meses, que yo iba a vender mi casa. Vamos, antes me vendo yo, tenerlo por seguro. No sé si tendría comprador, pero antes me vendo yo que vender esta casa. No hay absolutamente nada de eso. La Casa de Asturias no se vende porque no hay sitio en el mundo en el que yo esté más feliz que en esa casa y aquí entre vosotros. Me gusta el carácter asturiano porque encarna mucho de lo que yo valoro. Hospitalidad, respeto por la intimidad ajena, sentido del humor socarrón, cercanía, sencillez, humildad y, sobre todo, generosidad. Nunca, ni un solo minuto, y son ya unos cuantos años, he sentido hostilidad hacia mi persona en Cudillero, ni siquiera hablando con personas de las que me aleja una gran distancia ideológica. Tampoco he sentido yo la menor hostilidad con respecto a nadie, sino todo lo contrario. Y eso también, creedme, es un motivo sobrado para estar agradecida a esta villa marinera, que en verano es estupenda, pero que ahora, cuando baja el eluvión de gente, se convierte en deliciosa. Pisuetos y poco más, algún pénjamo de invierno como yo, que pese a ello se considera adoptada. Y ya concluyo, que yo he subido aquí solo para dar las gracias y me estoy enrollando mucho. Gracias, Juan Luis, por pensar en mí para este reconocimiento que llevaré desde hoy con enorme gratitud y con enorme orgullo. Gracias, amigos de Cudillero, Asociación Amigos de Cudillero, por existir y conservar el legado de esta asociación que tanto ha hecho por reivindicar el nombre de la villa más bonita de España. Gracias, vecinos, por hacer que aquí me sienta en mi casa. Allá donde tenga yo voz, estad seguros que hablaré de Cudillero y lo haré como se merece. Y ya sabéis que yo no me callo ni debajo del agua. Gracias. Muchas gracias a Isabel San Sebastián por sus palabras. Y pasamos ahora al cuaderno literario
que hace ya la 33ª edición de Escritores en Cudillero. Por causas de fuerza mayor surgidas a última hora, Manuel Garrido Palacios, encargado de la presentación del autor de este cuaderno, Joaquín Díaz, no puede estar presente, por lo que será Juan Luis Álvarez del Busto quien dará lectura al prólogo enviado por Manuel Garrido Palacios. Pero antes de que Juan Luis lea esta presentación, quiero recordarles que Manuel Garrido es autor del 17º cuaderno literario y de una extensa obra sobre etnografía y folclore. Realizó numerosas películas para televisión, tanto en España como en otros países europeos, entre ellas las series La Duna Móvil, Rasgos, El Bosque Sagrado o Raíces. Precisamente de esta última serie, uno de sus capítulos se rodó aquí bajo el título Elvira de Cudillero. Manuel Garrido obtuvo muchos premios, como por ejemplo el Ondas, el Arpa de Oro, el Rodríguez de la Fuente, el Querido Borges, entre otros muchos. Pero vayamos ya con el prólogo que nos lee Juan Luis Álvarez del Busto. Buenos días. Antes de leer el texto de Manuel Garrido Palacios, quiero, y debo en nombre de Amigos de Cudillero, agradecer vuestra presencia en este acto, señal inequívoca de que la asociación continúa viva, intensa e inmensamente rica en lo que al ámbito cultural se refiere, por supuesto. En el aspecto económico se hace lo que se puede y más. No obstante, uno es optimista cara al futuro porque parece que, como se dice en Cudillero, el cariz presenta buen semblante. Que así sea por el bien de todos. Lo que está claro es que no se puede hacer cultura mendigando. Por otra parte, quiero dejar patente la satisfacción que sentimos por el hecho de que dos personas de clara ascendencia cudillerense ostenten cargos de importancia en el gobierno del Principado, concretamente en el ámbito cultural, creo que por primera vez en la historia. Me refiero a Otilia Requejo Pagés, flamante directora general de Patrimonio Cultural, y a Vicente Domínguez García, viceconsejero de Cultura, que nos honra con su presencia. Otilia procede por parte de padre de la saga de los Fernández Aúja, apellido estrechamente vinculado al acontecer sociocultural de Cudillero. En cuanto a Vicente, también su familia por línea paterna es de Cudillero. Sin ir más lejos, su abuelo fue durante muchos años el encargado de la fábrica de conservas de Forcén. A ambos les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, algo de lo que, por supuesto, nos sentiríamos muy orgullosos. Ni qué decir tiene que pueden contar con nuestra modesta colaboración. Ya paso a leer lo que escribió para Joaquín Díaz Manuel Garrido Palacios. Joaquín Díaz es un referente para las personas que han estudiado, investigado y disfrutado de una disciplina como la etnografía, o folclore, o saber popular, o como don Julio Caro Baroja la llamaba, ciencia de la tradición. Joaquín Díaz ha aglutinado en torno a su gigantesca labor el trabajo de mucha gente organizando congresos, simposios, publicaciones, conferencias, exposiciones, conciertos y más, desde la sede de la fundación que lleva su nombre en el pueblo vallisoletano de Urueña, desde donde también dirige y publica Revista de Folclore, con cientos de números y miles de artículos que hablan de la vida tradicional, no la del vivir para esto o para lo otro, sino la del vivir para vivir por la vida misma. Revista de Folclore, por cuyas páginas han pasado cuantos tenían algo que decir en este campo, constituyendo un archivo documental único de un rango invalorable, un tesoro común que sus páginas retienen para dar fe de que en un tiempo pasado hacíamos esto, lo de más allá, porque nos salía del alma.
Aparte de estas tribunas que ofrece para que se expresen otras voces, Joaquín ha publicado una colección de discos en los que su voz ha plasmado viejos romances como pudieron ser cantados en su origen, acompañados por instrumentos parejos o por uno solo a veces, su guitarra. En esta faceta le debemos el haber recuperado parte de una memoria de todos que resbalaba inexorablemente por la rampa del olvido. Diré más, resbalaba y resbala, como si la sociedad que la creó y usó durante siglos ya no la necesitara y la fuera borrando de su día a día tan callando. Su voz trae de la linde de los siglos la fragancia de sus versos para compartirla, voz en tono preciso, que ni es vendaval ni aire solo, sino justa para poner latido, por ejemplo, al Romancero del Cid, obra a la que suma el aire musical de la época para encajar la crónica cabal que cuenta los hechos. Pura arqueología sonora. Obra esta nacida como modelo, fruto de una vida tallada en la búsqueda de la belleza, que eso es el artista, un buscador de lo bello que existe y que tan desapercibido pasa a nuestro lado mientras hacemos otras cosas, como decía John Lennon. Sus libros, su hurgar incesante en tanta raíz oculta o sus grabaciones podrían hacer pensar que sería suficiente sustancia para que su nombre quedara impreso en ese códice invisible del reconocimiento. Pero resulta hermoso que, aun cargado con tan rico material, no se pare ahí, donde ha abierto caminos, sino que, como un regalo generoso, a lo épico ha sumado lo lírico, su campo de expresión íntima, la poesía. Ahí están también sus libros de poemas, hondos y sutiles donde los haya. Todo esto y más, mucho más, concurre alrededor de la figura y del hacer de Joaquín Díaz, sin necesidad de poner solemne el gesto. Un hermoso paisaje cultural que se desarrolla en Urueña, al que hemos de sumar museos de campanas, de la música, del vino, de gramófonos o de exposiciones permanentes, como la de los propios fondos de la Fundación que preside, cuida y ama. Los vecinos ven con asombro sereno esta mezcla que se produce en sus calles con tanto alumno y tanto profesor recorriéndolas, con ese viajero que va y viene, o con el bibliófilo que va a merodear librerías como El Rincón Escrito, Páramo, Enoteca, Alcuino, Caligrafía, Grifilm, La Bodega Literaria, Bibliomanía, Almandí, Alcaraván, Boutique y Museo del Cuento, aparte de talleres de impresión al antiguo uso, como el de Ormaechea, de encuadernación, como el de Rosa y Fernando, especie de hospital al que van los libros heridos, raros, viejos, desahuciados, y salen sanos camino de sus anaqueles. Si la vida pasa con prisas y los días se deslizan como el agua entre los dedos, al escribir estas líneas creo en ello porque he vivido y vivo el ambiente que digo y mis palabras llevan la impronta de ser verdaderas, nunca de compromiso, situación que considero el mejor argumento para hilar lo siguiente. En nombre de tantas voces anónimas que contiene la etnografía, el folclore o como cada cual quiera llamar a esta labor de elevar a categoría nuestra cultura tradicional, tantas veces achicada como anécdota, tantas veces maltratada por incomprendida, ahora fijada en los libros, en los discos o en las pantallas como archivo de nuestra memoria, porque somos eso, memoria más de un sueño, quiero que sea aquí, en este pueblo que tanto quiero, en el que se distingue cada año la obra de personas señeras, donde nazca la iniciativa de proponer por parte de la Asociación de Amigos de Cudillero para que se tramite lo que haga falta, que de papeleos no entiendo, y se pida oficialmente, popularmente ya lo tiene, para Joaquín Díaz el reconocimiento que merece
en esta tanda generacional como el Premio Nacional de la Cultura o su equivalente, que eso es lo que ha movido con tanto acierto, la cultura que parece poco para los tiempos que corren. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, le corresponde ahora intervenir a Joaquín Díaz para dar lectura a su cuaderno literario, pero muy brevemente quisiera también decir algo de nuestro escritor de hoy. Joaquín Díaz es, sin duda, un referente para todas aquellas personas que han investigado el folclore o la etnografía. En la localidad de Urueña, como se ha dicho, tiene su fundación y dirige y publica la revista de folclore, que constituye un archivo documental único de un valor incalculable. Y por otra parte, ha publicado más de 70 discos plasmando los viejos romances y es autor de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición oral. Por último, diré que está en posesión de prestigiosos premios y galardones, como la Medalla de Oro a las Bellas Artes o los nombramientos como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid o el St. Olaf College de los Estados Unidos. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y recibió el pasado año un extraordinario homenaje en Valladolid al cumplirse los 50 años de su vida profesional. Bueno, ahora sí, ahora puede leernos su cuaderno literario. Buenos días, ilustrísimas autoridades, queridos y siempre recordados amigos de Cudillero, señoras y señores. La edad, que no otra cosa, me está trayendo últimamente premios y reconocimientos. Espero que sirvan para hacerme más juicioso y que me ayuden a reflexionar sobre la generosidad de quienes me rodean y, sobre todo, lo que debo a tanta gente. Tengo que decir, sin embargo, que lo de hoy reviste unas características que van más allá de una merced y que lo hacen atractivo y especial. No se trata de ponderar que soy un escritor, sino de lanzarme una invitación a que participe en una actividad no solo avalada por las muchas ediciones celebradas, sino por los nombres y por el lustre de quienes me precedieron en este honor. Hay, por tanto, implícito un reto y una responsabilidad. Es cierto que ambas cosas no me asustan y que las asumo como algo intensamente gratificante. Me asustan más otras cuestiones y confieso que entre los miedos infantiles que me inquietaron durante los primeros años de la vida y que durante mucho tiempo me alejaron inconscientemente del mar, de la mar, está una talasofobia, un miedo al mar, que trataré de justificar. Eso, por supuesto, no aparece en el currículo ni entre los méritos que tan amablemente ha enumerado Manuel Garrido Palacios, colega fraternal, y que tan justamente ha leído Juan Luis Álvarez del Busto. Precisamente cuando Juan Luis me sorprendió con la grata noticia de que se me había seleccionado para encuadernarme junto a tantos maestros, amigos y gente admirable, andaba yo angustiándome con el drama de los emigrantes sirios y en particular con uno al que acababa de ver en un reportaje televisivo narrando con la precisión de un Homero su aventura y desventura y su miedo pánico a las olas y al naufragio, como si salir del país no fuese suficiente padecimiento y los dioses le reservasen aún más insospechadas crueldades. Hace unos días respondía a una periodista de la Nueva España que una parte de mí está inexorablemente unida a Asturias. Abuelos y bisabuelos y tatarabuelos salieron de Cabrales rumbo a América y algunos regresaron contando historias que probablemente inclinaron mi vocación hacia el uso correcto de las palabras y hacia la comunicación eficaz de los conocimientos. Pensando en todo eso, recordé que el miedo al mar probablemente me lo contagió mi padre.
Él había nacido en Inguanzo, como decía, pueblo de emigrantes a América, y las historias sobre viajes largos y penosos de semanas de duración, tormentas espantosas y naufragios en los que la voracidad del mar engullía vidas conocidas y cercanas, le dejaron secuelas. Nos contaba, no sin cierta teatralidad, que durante la convalecencia de la gripe española del 18, que él sufrió como muchos otros niños de la época, se aprendió de memoria los textos de un periódico que narraba el hundimiento del vapor Príncipe de Asturias en las costas de Brasil. Bien es cierto que la curiosidad que despertó en él la noticia derivaba de un rumor que propagaron los diarios que la difundieron y que decía que el vapor llevaba en sus bodegas una considerable cantidad de lingotes de oro para financiar a Zapata. Y Zapata no era un revolucionario más en mi casa, sino un personaje muy vinculado a mi tío abuelo Vicente Alonso Simón, en cuya hacienda de Chinameca cayó acribillado el famoso guerrillero. A pesar de la aparente desaparición del líder campesino, durante mucho tiempo se dio como buena en mi familia una leyenda que aseguraba que en realidad quien cayó hecho un colador fue un compadre y primo del caudillo, ya que éste, desconfiado y precavido por naturaleza tanto como por necesidad, no acudió a la cita con Jesús Guajardo, cuyos hombres tenían la orden de matarle. Por el contrario, huyó y continuó viviendo escondido hasta su verdadera muerte, ya anciano, comentando de vez en cuando las noticias de actualidad con otro pariente nuestro, mientras se metían entre pecho y espalda unos tequilas que temblaba el misterio. Pero no quiero desviarme demasiado del inicio proceloso de este cuaderno. Así como se podrían decir muchas cosas del arrojo y osadía de nuestros antepasados, aquellos que atravesaron el océano para buscar una vida mejor en la prometedora América, el espíritu aventurero de mi padre solo le animaba a hacer viajes sobre planos y mapas, afición que le duró hasta sus últimos días. Probablemente la fiebre gripal infantil y su imaginación se aliaron para inventarse historias que nos contó con tanta veracidad y entusiasmo que prendieron en nuestras mentes vírgenes con la misma fuerza o más que si las hubiéramos vivido. Al temor que mi padre me transmitió hacia el mar vino a añadirse otra circunstancia que también tuvo que ver con la fiebre. Cada vez que ahora entro en un proceso febril, me viene a la memoria uno de los peores momentos de mi vida, cuando pillé una pulmonía después de beber agua de la nevera de casa en un caluroso día de Corpus Christi. Aquellas neveras de zinc, más parecidas a los pozos de nieve medievales que a los modernos frigoríficos, hacían un agua maravillosamente helada que salía por un grifo cromado del que mi madre tenía siempre colgada una herradita de juguete para que no cayeran gotas al impoluto suelo de su cocina. La sudada que cogí durante la procesión y las consecuencias del trago posterior, que al menos por un momento me supo a gloria, fueron las lógicas: dolor de garganta, evolución gripal y finalmente la temida pulmonía. Durante el tiempo que duró la enfermedad fui consciente de pocas cosas, tal vez las esenciales para un niño. Recuerdo las ventosas que me aplicaban en la espalda y, sobre todo, recuerdo las pesadillas. Probablemente fue solo una, pero dejó secuelas, con el pirata Morgan. Se conoce que por esos días había caído en mis manos algún tebeo con las aventuras del filibustero galés que trajo por la calle de la amargura a los barcos españoles durante buena parte del siglo XVII, y las viñetas se acumularon, se amotinaron y tomaron el puente del pobre navío de mi cabeza. Las alucinaciones de mi pulmonía se centraban en la malvada cara de Morgan y en el ron jamaicano que me bebía y sudaba casi al mismo tiempo, y una y otro se mezclaban y confundían de tal modo que me resultaba difícil distinguir en aquella orgía de imágenes calenturientas si quien me hablaba y me exigía una reacción era el médico de cabecera o el mismísimo corsario. Cierro este breve catálogo de miedos con una anécdota más reciente. Durante un viaje a Lisboa y en una visita al zoológico, se me acercó una gitana para leerme la mano. No sé si sería porque me leyó antes la cara y en ella vio que no soltaría ni un escudo. El caso es que me vaticinó que moriría ahogado. No especificó si en el piélago o atragantándome con un chuletón. En cualquier caso, y pese a lo que he venido diciendo, no me tengo por cobarde. Si acaso podría decir que a veces tengo rasgos de insensato.
Insensatez puede considerarse sin duda, en una época como la que nos ha tocado vivir, dedicar tanto tiempo a mirar y a escuchar en vez de actuar. Dedicarse a algo como mirar el interior de las personas sin ser médico internista puede dar la impresión de inconsciencia, de osadía o acaso de presunción. Nada más lejos de la realidad. Escudriñar los porqués de los individuos que me rodean, recoger sus historias y a veces convertirlas en canción o en relato, forma parte de un proyecto de vida tan inocente como insondable. El ser humano me seduce, y más aún cuando puedo contemplarlo en su entorno natural. Aunque nos movamos, aunque viajemos, aunque huyamos, siempre pertenecemos a un paisaje, y el paisaje no es solo lo que contemplamos en el horizonte, sino también las existencias de los individuos que lo construyeron y deconstruyeron durante siglos hasta dejarlo como nosotros lo vemos ahora. Eso no suele aparecer en las miradas de los pintores, porque además de admirarlo hay que olerlo, tocarlo y sentirlo. Los artistas nos invitan a una lectura de algunos paisajes y entornos, a una interpretación de diferentes espacios, proponiéndonos un conjunto de reglas a través de las cuales la realidad, lo objetivo, adquiere entidad propia y nos conecta con la luz, la atmósfera, la naturaleza, el territorio y todo aquello que en su opinión es digno de formar un conjunto sosegado y estético. Porque del mismo modo que un escritor o un narrador fían a su palabra, a su verbo, la capacidad para comunicar el estado de ánimo, así los artistas nos transportan al lugar, la estación y el instante en que ellos desean que un fragmento de la realidad se comprenda mejor y se aprecie. Todo eso, todas esas descripciones, palabras e imágenes unidas me fueron sugeridas por Juan Luis cuando hablaba o escribía de su Cudillero mágico y pisueto. No había estado nunca aquí, pero tuve fe en su descripción, en su memoria de la abuela Elvira, en su capacidad para crear un mundo por medio de las palabras escuchadas, inventadas, sugeridas. La mayor parte de las religiones conocidas del universo tienen, en su explicación de la creación del mundo, una propensión a considerar la palabra, la voz, como una fuerza divina y genesíaca que formó de la nada o de un caos ya existente los primeros espacios de vida, dando cuerpo a los primitivos seres que los ocuparon. Algunas creencias se establecieron sobre la base del poder de la voz, de la fortaleza de su emisión, de la capacidad creativa de un soplo milagroso. Otras, haciendo derivar el origen de todo lo creado de unos conocimientos previos, en poder de los dioses, que se transmitían por medio de la palabra, con la que se designaba a las cosas y se nombraba a las personas. La actitud de nombrar, de designar a algo con un término, se equipara, por tanto, en algunas religiones con el acto de la creación. Tolkien, gran sintetizador y recreador de mitos, hace que Ilúvatar convoque a los Ainur, vástagos de su pensamiento, para que creen juntos una gran música. Sus voces, la música y el eco de la música, se desbordaron volcándose en el vacío y ya no hubo vacío, escribe Tolkien en el Silmarillion. Y es que, en efecto, el descubrimiento en los años 60 del siglo XX de la obra de un desconocido profesor de Oxford llamado John Tolkien nos devolvió, siquiera fuese artificialmente, porque fundamentalmente nos llegó a través de una recreación cinematográfica, al fascinante universo del lenguaje, ese medio por el cual una persona se expresaba y un pueblo transmitía su conciencia colectiva. Para Tolkien, inventor de una mitología moderna basada en creencias antiguas, no fue muy difícil recurrir a los orígenes de la humanidad al escribir su obra Silmarillion, texto que en cierto modo explica y complementa la terminología del Señor de los Anillos. Para el curioso y atípico profesor, la verdadera vida solo existía en el mundo mítico, muchísimo más interesante que la monotonía gris de esa ciudad industrial en la que le tocó vivir. Él pensaba que la solución al desinterés de la sociedad contemporánea estaba en fomentar el criterio propio en los individuos para crear personalidades independientes, discretas y juiciosas, iluminadas por el uso correcto de esa palabra que nos ayuda a aprender. Nombrar y crear, pues, deberían volver a ser sinónimos, como siempre lo fueron. El tema propuesto por Tolkien era demasiado antiguo como para no haber sido usado en mitos anteriores una y otra vez,
y no haber sido interpretado de una forma u otra según los tiempos y las conveniencias. ¿Y qué palabras entraban indefectiblemente en la descripción de Cudillero que me hacía su cronista? Montaña y agua. Piedras destinadas a la ermita que subían y bajaban acarreadas por Santa Ana y la mar amenazante aplacada por el Santo. Tanto equilibrio existía entre ambos principios que llegué a pensar que tierra y mar tenían el mismo peso en la geografía, en la literatura y en la realidad. Una teoría casi olvidada que, pese a ser increíblemente lógica, apenas se ha esgrimido como causa de las catástrofes recientes que asolan poblaciones costeras y, consecuentemente, las redacciones de los periódicos, es la teoría del peso del mar. Con el calentamiento de la atmósfera, el mar tiene unos 40 centímetros más de altura desde hace 30 años. Ello supone añadir un peso de unos 100 kilos por cada 10 centímetros de profundidad. Si multiplicamos eso por la presión del fondo, que a cada 10 metros que se profundiza es de una atmósfera, los números crecen hasta dar una sensación de vértigo, incrementándose asimismo el peligro de que esa enorme masa se agite. Independientemente de si la teoría tiene una base científica y si coincide o no con las causas de los terremotos y maremotos, su formulación me ha servido para reflexionar estos días sobre el peso de la información que soportamos en nuestra sociedad, peso que se manifiesta también en forma de tsunami que muchas veces aplasta con su carga de páginas e imágenes nuestra capacidad de ser creativos. Muchos manuales pueden transmitirnos millones de datos y una multitud de conocimientos, pero jamás nos podrán enseñar a usarlos correctamente. Ningún libro nos transmitirá la esencia de las cosas y el criterio para poder disfrutar de ellas. Esa es una facultad que nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestro abismo existencial, tendremos que esforzarnos en poseer. La instrucción reglada, por supuesto, será una parte determinante de la educación, pero la importancia del papel jugado por las mujeres en la transmisión de los conocimientos, yo diría más en la propuesta del criterio para usarlas, es antiquísima. ¿Por qué la sociedad patriarcal encarga a la mujer el papel esencial y primario en la transmisión de aquellos criterios que comenzarán a formar la mentalidad de los niños? ¿Se trata solo de un ejercicio de comodidad del varón, entretenido en otras cuestiones aparentemente más perentorias y prácticas, como la de conseguir el sustento diario? Es evidente que dentro del ámbito privado o familiar, la madre pasaba mucho más tiempo con los hijos que el padre, casi siempre ausente. Esa tradición, sobre todo en las casas en que vivían al menos 3 generaciones, extendía la responsabilidad de la enseñanza no reglada a la figura de las abuelas, pues el aula doméstica solía estar en la cocina. Desde los primeros años, las niñas y niños reciben una serie de informaciones que, aunque parezca que llegan aisladas a su percepción, se van agrupando y relacionando de forma ordenada y lógica. Todas esas informaciones complementan y enriquecen la personalidad de los pequeños, dotándolos de unas referencias esenciales para conocer su propio entorno, así como la historia e identidad de sus antepasados, de modo que tales datos vienen a ser como el líquido que rellena un recipiente previamente formado, el carácter o la naturaleza, a cuya terminación y perfeccionamiento contribuyen básicamente. Como es de suponer, esas informaciones son de signo tan diverso y alcanzan un espectro tan amplio como sea capaz de absorber o asimilar el talento y disposición de los niños que, por principio, tienen el don de la curiosidad abierto a todas las influencias. Una parte importante de esa educación y de ese aprendizaje va construyendo un repertorio que la memoria del ser humano reúne desde sus primeros años y que queda de tal manera grabado en el subconsciente que llega a constituir un pilar patrimonial conservado incluso hasta en los momentos en que el recuerdo o las capacidades memorísticas comienzan a debilitarse. Como en el caso de tantas familias españolas de clase media, mi madre y mi padre habían aceptado sus responsabilidades según la tradición se lo había transmitido o en la forma que cada uno lo había observado en sus propios progenitores. Mi madre se encargaba de solucionar las cuestiones cotidianas de alimentación, vestido, creencias y lenguaje expresivo, y mi padre tenía a su cargo un protocolario paseo semanal con el que entretenía nuestras mañanas de domingo, en las que desarrollaba clases aceleradas sobre la naturaleza o sobre la propia localidad en la que vivíamos, según el recorrido fuese rural o urbano.
Está claro que el carácter y el comportamiento estaban a cargo de mi madre, mientras que la ciencia y la historia eran disciplinas atendidas por la responsabilidad paterna. Al menos desde que tuve uso de razón, no recuerdo una sola advertencia o admonición de mi madre que no fuese acompañada de algún proverbio, frase, relato o dicho con los que nos proponía una pauta de conducta sin recurrir a la severidad de la norma. Ese inteligente y práctico método nos enfrentaba a la posibilidad de elegir por nosotros mismos un comportamiento y nos fue formando una actitud ética en vez de imponernos una prohibición o un escarmiento. Tampoco recuerdo ningún castigo físico de su parte, ni de la mano de mi padre, salvo en una sola ocasión en que, según ella aseguraba, y no puedo afirmarlo ni negarlo porque de verdad no lo recuerdo, tenía la certeza de que yo le había sustraído una moneda de medio duro para comprar cromos de aquellos con los que Nestlé trataba de educar nuestro sentido estético, al mismo tiempo que nos vendía chocolatinas, por supuesto. Debo reconocer que los cachetes no disminuyeron en absoluto mi afición al coleccionismo, pero me aconsejaron a partir de entonces adquirir las piezas por caminos más honrados. Voy terminando. Probablemente mi cuaderno de bitácora no ha sido muy brillante, porque el uso en mi vida del astrolabio en vez de la brújula me ha obligado a estar siempre mirando a las estrellas o buscándolas y a moverme casi siempre sin norte. Ustedes sabrán disculparme porque, como me ha dicho Manuel Garrido Palacios, que es pisueto de vocación, son ustedes lo mejor que va quedando en el planeta. Muchas gracias por su atención y por su amable acogida. Gracias. Espérate aquí porque tendrás que recibir unos obsequios. Tras este espléndido cuaderno, Joaquín Díaz va a recibir su diploma de manos de Juan Luis Álvarez del Busto. El viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez García, le va a hacer entrega de una maqueta de una merlucera pisueta de 1940. El alcalde de Cudillero, Ignacio Escribano Fernández, le entrega un barómetro. Marino, por supuesto. El escultor Jorge Cecchini le ofrece una escultura. Esta escultura, que ya la conocen de algunos otros premios, lleva por título Cudillero. Y finalmente, Juan Taboada, productor musical, le va a hacer entrega de un micrófono. Pues muchas gracias a todos. Ahora, antes de que el coro Peña Roballera nos ofrezca su pequeño concierto, pedimos al viceconsejero de Cultura del Gobierno del Principado, Vicente Domínguez García, que sea él quien clausure esta fiesta literaria de la mar. Buenas tardes, muchas gracias. Me dirijo a todos ustedes con una cierta incomodidad, puesto que soy el único que no accede a estos micrófonos por méritos literarios, como todos los que me han precedido en el uso de la palabra, y también, al ser el último, por estar ya encima de la hora de la comida, que todos tendremos ganas de disfrutar. Por tanto, seré breve y, sobre todo, pues me dedicaré a
a lo que es fundamental en estos casos, desde el momento que estoy representando institucionalmente al Gobierno del Principado de Asturias, que no es otra cosa que prodigarme en los agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a la Asociación de Amigos de Cudillero. Y lo que estoy comprobando en el poco tiempo que llevo en este cargo, un mes nada más, yo hasta hace un mes me dedicaba a lo que me he dedicado toda mi vida, soy profesor de universidad, de filosofía en concreto, y estoy en este poco tiempo comprobando pues, que en Asturias, además de todas las dimensiones institucionales en las que se puede intervenir, sin embargo, hay un tejido de asociacionismo que impulsa no solo la convivencia, sino también todas las actividades de índole cultural y que a nosotros pues nos resultan de una prioridad máxima. Por tanto, ayer estaba con otra asociación vecina, los amigos de Grao, entregando los moscones de oro. Hoy me encuentro aquí y, como digo, estoy descubriendo una realidad que es fundamental para la integración de nuestra sociedad y de nuestras gentes. Por tanto, la labor que hacen estas asociaciones, Amigos de Cudillero en concreto en este caso, son fundamentales y más teniendo en cuenta que concentran sus esfuerzos en el estímulo de la cultura. Gracias también, por supuesto, a la periodista y escritora Isabel San Sebastián por el elogio que hace de las gentes de Asturias, y la verdad es que nos lo pone realmente difícil para poder estar a la altura de ese cuadro tan magnífico que ha hecho. Casi por las mañanas, cuando uno se levante, tendría que pensar si será capaz de estar, como digo, pues a la altura. Y gracias, sobre todo, y espero que no les parezca mal a las dos personas, o a la entidad y a la persona que he citado con antelación, gracias sobre todo a Raquel Rego por ese impulso de decidirse a participar tan joven en una justa, en un enfrentamiento literario, porque es lo fundamental de toda sociedad libre y reflexiva, la capacidad de producir y de escribir. Y quiero mencionar que mientras Isabel San Sebastián estaba hablando, yo no le prestaba mucha atención, no a sus palabras, por supuesto, sino a ella, sino que pues quizás sea defecto de mi profesión. Cuando uno está explicando en clase, pues tiene que atender bien a las caras para saber si debe cambiar el ritmo, si debe introducir algún elemento que siga captando la atención. Pues quizás por esa deformación profesional me pasé todo el tiempo fijándome en Raquel Rego, y yo creo que la cara era de absoluta admiración y de deseo de emular a una mujer que la considera probablemente como modelo. O sea que lo idóneo y lo ideal sería que dentro de unos años fueses tú la que nos estuvieses dirigiendo a quienes concurran hoy aquí. Y ya para terminar, pues simplemente decir dos cosas sobre el motivo que nos reúne aquí, la Fiesta Literaria de la Mar. Me llamó la atención mucho, o me hizo recordar una imagen, igual que Joaquín Díaz, que ha dado una conferencia magnífica. Él tiene talasofobia, yo tengo talasofilia, pero por razones pues biográficas. Yo vivo en una playa, pero también es cierto que mi experiencia con el mar no ha ido más allá de la cintura, por razones, cuando me meto en el mar, por razones de seguridad, naturalmente. Uno sabe cuando un bañista es de mar, dependiendo si nada horizontal a la orilla o se mete hacia el fondo. No diré quién es cada cual. Bien, pues mi experiencia más cercana a la navegación pues fue en mi primera comunión, cuando me vestí de marinerito, y las imágenes del nodo, cuando se ve la playa de la Concha de Artedó al fondo, me recuerdan pues, ese día vestido de marinerito entre los eucaliptos de al lado de Casa Miguel. Y luego, por otra parte, pues me recuerda una de mis pasiones, que es la literatura de mar.
Nuestra tradición occidental, Joaquín Díaz mencionaba a Homero, no comienza con un relato de marítimo, sino que comienza con un relato de guerra, como todos saben, pero el siguiente relato es de mar. La Odisea es un relato de retorno, además, a la tierra que uno ha dejado atrás y un relato donde la nostalgia es el elemento fundamental. Por tanto, la vinculación entre el mar y la literatura es una de las señas de identidad de nuestra tradición occidental, aparte de que durante mucho tiempo tanto Roma como Grecia, nuestros orígenes, fueron talasocracias, pero por otra parte hay toda una literatura vinculada con el mar y a esa estela van estos relatos. Yo no sabía hace un mes que me iba a encontrar aquí hablando de la mar y de la literatura. Los que somos de mar siempre hablamos en femenino de la mar. Yo no sabía que me iba a encontrar hablando aquí de la mar después de un verano en el que leí Moby Dick, las aventuras del capitán Arthur Gordon Pym de Poe y sobre todo la magnífica Isla del Tesoro. Quiero decir, literatura y mar son una mezcla maravillosa y, en fin, como ven, he cumplido lo prometido y me he largado suficientemente para que las ganas de comer sean mayores. Quedan convocadas las próximas ediciones del Premio Literario 2016. Muchas gracias. Bueno, pues ya será el coro Peña Roballera quien nos deleite con 3 canciones. Tu barquilla, echa la red a la orilla, mientras pasa el vendaval, extiende la red, extiéndela ya, que el sabroso pez, cerquita estará, y son tus ojitos tan encantadores y tan seductores que al alma van. Pescadora, pescadora, no suspires, vida mía, si la mar ruge bravía, no me asusta su bramar. Extiende la red, extiéndela ya, que el sabroso pez, cerquita estará. Y son tus ojitos tan encantadores y tan seductores que al alma van, La 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 la, 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 la 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 la. Y son tus ojitos tan encantadores y tan seductores que al alma van. Una mañana de otoño, una mañana de otoño se hizo a la mar, con 10 marinos a bordo y el capitán, a la pesca del bonito y el bacalao, que y el plato favorito que hay en Bilbao. Navegando noche y día hasta arriba, frente a las costas lejanas del Canal.
pescando en los caladeros en el gran sol. Qué duro que y el trabajo del pescador. Y allá en el puerto esperando estará por el momento en que regresará. Los marineros son de raza especial y además de más no tienen miedo cuando van para la mar. Después de 2 largos meses de faena, tornaron por fin al puerto, al dulce hogar. Y un temporal de repente les sorprendió. San Pedro, que y el patrono les protegió. Y allá en el puerto esperando estará por el momento en que regresarán. Los marineros son de raza especial y además no tienen miedo cuando van para la mar. Los marineros son de raza especial y además no tienen miedo cuando van para la mar. Tenía 15 años cuando en un barco coló pa' Cuba desde Sisión y a los 6 meses tornó pa'l pueblo en un velero de polizón. Después anduvo per muchos mares una goleta y un galeón, y estando en puerto junto a una niña siempre entonaba la su canción. Si torno a la mar y pa' ser capitán, que no lleve vida, esa de marina. Escúchame bien lo que te voy a decir. De capitana tengo llévate a ti. Cuando en la guerra que hubo en La Habana de cañonero sirviendo al rey, y anduvo en tratos con la metralla y una mulata de Camagüey. Cuando dijeron una mañana que ya firmaba en la rendición, fue a despedirse de la mulata con un abrazo y la su canción. Si torno a la mar y pa' ser capitán, que no lleve vida, esa de mariña, y escúchame bien lo que te voy a decir. De capitana tengo llévate a ti, y escúchame bien